Vamos a ir rápido también en esta clase porque me interesa sobre todo que ustedes vean el entorno de una escala, porque lo que yo les puedo comentar en teoría está en los apuntes, ¿ok? Está en los apuntes, o sea que voy a hacer un esbozo muy rápido de lo que está en los apuntes y más que nada me voy a dedicar a mostrarles cuál es el entorno de la escala, ¿ok? Vamos con las diapositivas. Vamos a compartir pantalla. Okay. Tengo todo esto. Bueno. Okay. ¿Están viendo? Bien. Sí, Luis. Perfecto, listo. ¿Qué es SCADA? SCADA es el acrónimo de Supervisory Control and Data Acquisitions, que significa en castellano control supervisado y adquisición de datos. ¿Qué es esto? Este es el complemento del control de proceso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque realiza el control de proceso es el PLC. Él es el que está en contacto con el entorno del sistema a través de ¿qué? De sus placas de entrada-salida. Y a través de sus placas de entrada-salida, a través de sobre todo sobre las placas de entrada, recibe la señal de retroalimentación desde los sensores o transmisores y a partir de las placas de salida ejecuta la acción de control mediante los elementos finales de control o actuadores. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? El PLC no tiene periferia de comunicación con el operador, ¿ok? Porque solo tiene periferia de comunicación desde el punto de vista de señales eléctricas, ¿sí? O electrónicas hacia proceso, pero no con el operador. Ustedes me preguntarán, profe, ¿se puede tener un proceso sin escala? Por supuesto que sí. Llevar un proceso sin escala sería como manejar un avión sin instrumentos. El avión no se cae, o no, o sí, no sé. En el caso de que el avión no se caiga, no sé a dónde voy, porque no tengo ni radar, no tengo ni siquiera el manejo de la ubicación y de la posición mecánica de todos los instrumentos, no tengo velocímetro. ¿Sí? El SCADA es exactamente lo mismo. El SCADA es al proceso lo que son los instrumentos a un avión. El avión vuela, correcto, pero no sé cómo ni en qué condiciones se encuentra la máquina mientras está volando. Lo mismo pasa con el proceso. El SCADA permite visualizar todas las variables que la lógica de proceso va modificando, como así también todas las variables de proceso y el estado de los elementos finales de control. ¿Sí? Eso es importantísimo. Bueno, acabamos de decir que el SCADA es el acrónimo de Supervisory Control and Data Acquisitions, que otra cosa no es control supervisado y adquisición de datos. En realidad esto es una aplicación, es un software de diseño de espacios de control. Es un framework, para nosotros vendría a ser un framework. En realidad es un sistema, es un software que nos da un framework de manera tal que nosotros podamos gestionar todas las entidades necesarias para controlar. ¿Sí? Hoy por hoy, una escala solamente hay varios puntos de vista de escalas. Hoy, en realidad no hay varios puntos de vista. Hay tres niveles de interfase de usuario. ¿Sí? La más básica es HMI, que significa Human Machine Interface, interfase hombre-máquina. Es un touch panel similar a los cajeros automáticos donde solamente interactúa el usuario con el sistema y se diferencia de los SCADA en la capacidad de almacenar o loguear datos de proceso a una base de datos. Los HMI funcionan en tiempo real, o sea que cualquier adquisición, cualquier visualización o trend, que para nosotros son los trends son los gráficos de seguimiento de una variable, por ejemplo, temperatura, presión, caudal, lo hace en tiempo real. Los HMI no tienen un gestor de base de datos, no tienen un motor de base de datos que me permite loguear a un disco rígido, porque los HMI no tienen disco rígido. Un HMI es un touch panel, nada más hagan en cuenta que es un monitor táctil. No tienen
un soporte, o mecánico o SSD para guardar datos. Es más, el HMI corre en memoria interna. Cuando yo cargo la aplicación, corre en memoria interna, no corre en un disco rígido, por lo tanto, no tiene la capacidad de hacer históricos de proceso, ¿sí? Esa es la diferencia más grande entre el SCADA y el HMI. El HMI me brinda la posibilidad de poder descargar valores de proceso en disco rígido y poder almacenar históricos y hacer una evaluación de la variable conforme al tipo de estrategias de almacenamiento que yo hice. Siempre en esto el espacio físico no es un recurso infinito. El espacio físico está asociado a la capacidad de disco, pero realmente las variables no ocupan mucho espacio. Una variable, si yo tengo 50, 60, 70 variables para almacenar, ahí sí es significativo el espacio en disco. Pero bueno, ¿cómo se soluciona esto? Se soluciona la frecuencia sobre la cual, determinando la frecuencia sobre la cual yo voy a grabar en disco. Entre SCADA y HMI, la frecuencia de muestreo me la da el HMI solamente. ¿Por qué? Porque es la capacidad de refrescar y mirar y mostrar en pantalla el valor e interpolar entre dos puntos conocidos un valor intermedio para tirar una curva recta o suavizada. En los HMI tengo dos estrategias. Una cosa es la estrategia de visualización y otra cosa es la estrategia de almacenamiento. Yo puedo muestrear una variable cada un segundo. Eso significa que el tren online va a estar mirada a la variable cada un segundo, pero yo puedo almacenarla cada 5 minutos. Eso quiere decir que cuando yo traiga los históricos, me va a traer el valor de la variable cada 5 minutos y no cada un segundo, como le estábamos muestreando. Bueno, ¿cuál es la ventaja y la desventaja? Cuando yo hago más grande, cuando hago más grande el espacio, quiere decir la frecuencia de muestreo es más chica, quiere decir que hay menos descargas por unidad de tiempo, que en este caso puede ser minutos, ¿sí? O segundos. Cuando la ventana de tiempo de descarga es más grande, yo voy a tener mucho más tiempo almacenado, pero ¿cuál va a ser el error entre dos puntos de proceso? Va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque hay variables de proceso, como es que ser el pH, que cambia en cuestiones de segundos. Por ejemplo, si yo muestro en un minuto, puede sufrir muchísimo. Cambia en un minuto el pH. En cambio, la temperatura no necesariamente. ¿Por qué? Porque dependiendo lo que estoy midiendo, puedo tener una inercia térmica de muy mucho tiempo. Entonces, a lo mejor la temperatura convenga guardarla cada 10 minutos y un pH cada 30 segundos. Pero bueno, eso es para manejar la administración del espacio físico que tienen los SCADA. Los HMI no me dan posibilidad de almacenar, solo me muestra tren online, quiere decir que me está mostrando lo que sucede en el momento. No tengo capacidad en un HMI de volver atrás y ver qué pasó hace media hora atrás, ¿sí? Los sistemas SCADA sí, son una evolución donde sí, yo ya tengo un motor de base de datos, dependiendo del SCADA, puede ser Informix, Paradox, Oracle, SQL Server, SQL Anywhere. Dependiendo del fabricante, usa su propio motor de base de datos en función de la plataforma. Normalmente las plataformas establecidas, estandarizadas, son Windows y quedan Unix. En su momento fue Unix, y el sistema que corría en Unix se llamó RealFlex. ¿Cuál es el problema? Como hay muy pocos administradores de Unix, es muy difícil para la gente de sistema administrar Unix y aparte una SCADA, porque no es sencilla la gestión de la aplicación de una SCADA, y en esos momentos tampoco es sencillo Unix. Hoy puede ser mucho más amigable el entorno. ¿Por qué? Porque Linux son kernel derivados de Unix. Entonces, hoy por hoy es mucho más accesible el entorno de Linux. Sin embargo, no recuerdo haber visto estandarizados SCADA para Linux, sí para Unix, el que yo le decía RealFlex. Como dijimos, a cada fabricante PLC tiene su SCADA asociado. ¿Por qué? Porque cuando larga una línea de PLC, automáticamente genera la aplicación SCADA para que esté conectada en forma directa con ese PLC. Es justamente la conveniencia comercial. ¿Y por qué? Porque
dos equipos de un mismo fabricante es transparente la comunicación. En cambio, si yo compro PLC de una marca y quiero integrarlo con PLC de otra marca, no es que no es imposible, para eso están lo que vamos a ver drivers, pero es mucho más complicado la gestión del dato. En cambio, cuando hay dos, dos, dos aplicaciones y una SCADA, un PLC del mismo fabricante, es transparente. De la misma manera que se definen los datos en el PLC, se definen los datos en la SCADA. Entonces, es prácticamente lineal la transformación o la visualización o la generación de la base de datos de la SCADA conforme los datos del PLC. Les vuelvo a repetir. Para eso existen, hoy por hoy, ¿qué es lo que hizo las grandes empresas? Generaron lo que se llama OPC Foundation. Es una fundación. El OPC es un contenedor de drivers abiertos, de manera tal que no necesito un driver específico, ni lo tengo que comprar, porque los drivers, cada fabricante cuando genera un dispositivo, genera un driver que si compro ese dispositivo, viene asociado el driver, pero si no lo tengo y quiero comunicarme de alguna forma, lo tengo que pagar, y son caros los drivers. Entonces, ¿qué hicieron los grandes fabricantes, los grandes consumidores, más que los grandes fabricantes? Porque los grandes fabricantes, el negocio de ellos está venderte el driver. Entonces se generó una fundación que se llama OPC Foundation. El OPC significa OLAI for Process Control. Ya vamos a ver cuál es la evolución de los canales de comunicación entre aplicaciones y entre dispositivos. Es una evolución del canal DD, Data Dynamic Exchange, que es los primeros canales de comunicación que tuvimos en Windows. Después los DD evolucionaron a OLAI, OLE o Object Link Embedding, y de los OLE o OLAI, como se dice en inglés, evolucionaron al OPC. ¿Por qué? Porque son canales abiertos donde yo no pago, pero ¿cuál es la complicación? Cada vez que un fabricante pone en el mercado un PLC, pone el driver nativo para comunicarse y pone un OPC client. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo cargar en forma gratuita, pero la configuración de los tags, ya vamos a ver qué son tags en una escala, lo hace complicado desde el punto de vista de ingeniería, lo hace barato desde el punto de vista de implementación, pero lo hace complicado desde el punto de vista de ingeniería. Bueno, siempre se sacrifica economía versus ingeniería, porque por ahí, donde el que hace procesos, donde pone el énfasis en la programación de su proceso, no en el canal de comunicación. Entonces no le importa distraer dinero, porque el métier de él no es hacer un driver o utilizar el 90% de su tiempo configurar un driver, sino en automatizar el proceso. Entonces lo paga. O contrata un ingeniero en sistema que le hace toda la parte de comunicación. Bien. Entonces, ya los sistemas de SCADA, ¿cuáles son las funcionalidades? En realidad, es lo que veníamos charlando. El sistema SCADA nada más brinda lo que es un entorno de comunicación con el proceso. ¿Por qué? Porque quien realiza el control del proceso, por eso esto se llama supervisión. ¿Se puede hacer control desde la SCADA? Sí, se puede hacer control desde la SCADA, pero eso no se hace normalmente. ¿Por qué? Porque justamente, si el control está en la PC, que dispone de un sistema físico que no tiene la rigurosidad ni la robustez electrónica para estar en ambientes industriales, es muy probable que esa PC se rompa. Si el control está en la PC y la PC se rompe, me quedo sin equipo. Ustedes me preguntarán, profesor, ¿cuántos PLC cambió en su vida por rotura? Uno solo. Y fue hace más de 15 años. Y no fue porque el PLC se rompió, sino porque se rompió un paletizado con un pallet. El pallet son las tarimas de madera, donde se apilan determinados productos arriba. Y este era un pallet de jarabe de gaseosa. Cuando se vino el Clark levantó el pallet y se quebró la madera porque estaba medio podrida. Entonces cayó sobre el tablero cerca de 100 litros de jarabe. Esos litros de jarabe ingresaron por todas las acometidas del tablero y imagínense, se caramelizó con la temperatura que había dentro, y lo que hizo fue un desastre. Pero es más, luego de cerca de 6 meses de limpieza del PLC,
se lo terminó de limpiar al PLC. El PLC salió andando perfecto, se lo puso en otro lado. Obviamente no podíamos esperar 6 meses para reparar el tablero. Se puso un PLC nuevo, se hizo un tablero nuevo, pero el PLC no se rompió. El PLC siguió andando después de haberle caído 100 litros de jarabe encima. Imagínense qué le puede llegar a pasar a una PC si le entra polvo. No me quiero imaginar si le entra jarabe. Es por eso que no se hace control desde el SCADA. Desde el SCADA se hace supervisión de manera tal que si se me rompió la PC, dejo de mirar por un momento hasta que traigo una PC de backup con el sistema SCADA de backup y lo conecto directamente a través de su plaqueta de conexión hacia el PLC. Entonces dejo de supervisar el tiempo que me demora en realizar una conexión física, ni siquiera una conexión lógica, porque ya la conexión lógica la tengo hecha en la placa de red. El backup lo que tiene es justamente un espejo del disco rígido, de manera tal que todo lo que son las definiciones de MAC, TCP/IP, interrupciones de puerto, etcétera, etcétera, ya lo tiene esta máquina. Si se quema una PC, lo único que yo dejo de monitorear es el tiempo que me demora en desconectar los cables físicos, poner el nuevo equipo, volver a conectar y prenderlo. Imagínense si yo tuviese control en una PC que se quema. Se me para la máquina, porque en realidad el proceso está corriendo en función de lo que el controlador dispone, ¿sí? Entonces, los sistemas SCADA lo que hacen es interactuar entre el PLC y el operario. Y hay un nivel superior que se llaman DCS. DCS significa Distributed Control System, sistema de control distribuido. Hay una diferencia entre DCS y SCADA. El SCADA está pensado estar punto a punto con el PLC, o sea que hay una peer-to-peer con el PLC. El DCS tiene un backbone entre PLCs. Ya hay una red de PLC y una red de PC, donde cada elemento es una entidad. Acá solamente el SCADA está apuntado a un trabajo en isla, una máquina, un PLC, un SCADA, orientado a tareas. Los DCS es orientado a procesos, donde yo puedo tener un proceso de tratamiento de efluentes a 2 kilómetros, producción a 1 kilómetro, una recepción de materias primas a 1,5 kilómetros. Ya estamos hablando de distancias físicas muy grandes, e incluso distancias geográficas, porque lo puedo tener a 100, 200, 300, 400 kilómetros y lo tengo corriendo bajo una VPN. ¿Ok? Esas son las diferencias entre HMI, SCADA y DCS. Lo mismo lo van a ver en los apuntes. Las funciones, ¿cuáles son las funciones principales de un sistema SCADA? Lo que veníamos charlando, supervisión remota de instalaciones y equipos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi PC en mi puesto de trabajo y la máquina que estoy supervisando, si es una SCADA, dependiendo del tipo de conexión que tenga, puedo tenerlo a 100, 200, 300 metros. Si es por Ethernet, no hay ningún problema, pero yo les dije que normalmente por Ethernet se trabaja muy poco, más que nada, no la conexión con el PLC, sino las conexiones entre el PC, o sea, la topología de red va por Ethernet. Preferiblemente se hace por OFIOS. ¿Por qué? Porque es un sistema mucho más confiable, pero puede haber topologías de red donde están directamente conectados PLC y PC. Primero, tenemos switch industriales en un backbone y desde los switch sale una topología estrella, donde en cada switch puede entrar un PLC, 2 PLC y tantas estaciones de trabajo o PC como sea necesario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces existe un anillo óptico o eléctrico entre switch, ¿sí? Entre switch tengo un anillo redundante, obviamente, siempre es un anillo redundante. ¿Qué quiere decir? Que tengo 2 canales de comunicación, un principal y un secundario, por si físicamente cae uno. Entonces tengo un anillo redundante entre switch industrial y a los switch llegan PLC y ahí sí se difunde en forma de estrella desde cada switch a lo que nosotros vamos a llamar RTU. Normalmente el MTU, que es el maestro, puede estar contenido ahí también. Ya lo vamos a ver bien en temas de comunicación. El control remoto de instalaciones y equipos, procesamiento de datos, visualización gráfica dinámica,
Esto justamente, ya lo vamos a ir viendo más adelante, les voy marcando cuáles son las funcionalidades que tiene que tener sí o sí una escala. La capacidad de conexión y de remota con los equipos. ¿Con qué? Con los controladores. ¿Con qué? Con los PLC. ¿Sí? El procesamiento justamente a través de una base de datos, ¿sí? Que pueda loguear esos datos, los datos de proceso. La capacidad de ver en forma dinámica lo que nosotros llamamos mímico de proceso. ¿Qué es el mímico de proceso? Es una representación gráfica del proceso real. ¿Qué es un mímico del proceso? Lo que vimos nosotros en forma rudimentaria del tanque cuando vimos el ejemplo número 7 del trabajo práctico número 8 de la clase anterior. Ese es un mímico. Normalmente el mímico de proceso se deriva de lo que se llama P&I. P&I es Process and Engineering. Es lo que cuando alguien hace un sistema de control le dan justamente cuáles son las tareas del área y cuáles son los elementos que involucran cada una de las etapas de proceso, y dentro del P&I están los elementos, los sensores, primero las partes del proceso, los elementos, los actuadores y los lazos de control que regulan, cómo se regulan, ¿okay? Y la estrategia de control, si va a ser on-off, PID, etcétera, etcétera. La generación de reporte, la capacidad de hacer un output, ya sea por pantalla o por impresora, la capacidad de hacer un seguimiento de señales. ¿Por qué? Por umbrales o bajo determinadas condiciones, si la temperatura es alta, si la temperatura es baja, justamente hacer un seguimiento de señales y disparar alarmas cuando la variable está fuera de proceso o fuera de control. ¿Ok? En lo que decíamos, almacenamiento de información histórica y programación de eventos. Eso seguimos. Requisitos de un sistema escala. Adquisición y almacenamiento de datos, que eso se ve asociado directamente a la gestión de base de datos, que no lo hace un HMI, por supuesto. Si yo hablo de una escala y paso a un nivel superior de gestión de información, es un DSS. Desde luego un DSS tiene muchísima más capacidad de procesamiento que una escala. Que dice proveer una arquitectura abierta y flexible, con capacidad de ampliación y adaptación. ¿Esto dónde va asociado? Normalmente los escalas no necesitan tener una topología maestro cliente-servidor. No necesito una topología cliente-servidor. No necesito un servidor de dominio. No es necesario declarar en un escala un DNS. Sí, en un DSS. Un DSS sí tiene que ser un servidor de dominio. Un DSS sí o sí tiene que estar montado sobre un DNS. Una escala no necesita la topología cliente-servidor. Lo que sí necesita el modelo cliente-servidor. La PC, el MTU del proceso, puede ser cliente de red, pero no necesariamente tiene que ser maestro de red. No tiene que ser servidor de red. Tiene que ser maestro de aplicación. Es por eso el modelo cliente-servidor. ¿Sí? Proveer conectividad con otras aplicaciones, permitir gestión de base de datos. Hoy por hoy no sé si se usa mucho el enlace ODBC, pero el enlace ODBC es cuando yo quiero loguear datos a una base de datos externa que no sea el motor de base de datos propio del escala. ¿Sí? Bien, elementos del sistema. Lo mínimo que necesito en función de la conectividad, yo necesito. Normalmente las PC se llaman maestro clase 2 y los PLC son maestro clase 1. Es en función del tipo de dato y la capacidad de conectividad que tiene. Para nosotros, la interfaz del operador es un HMI. De por sí, el escala tiene un módulo HMI, que es el módulo gráfico. El MTU, que es Master Transmit Unit, ¿sí? Master Transmit Unit, que es el servidor de aplicación. La RTU, que es Remote Transmit Unit, que es la unidad de transmisión remoto que para nosotros puede ser. La RTU puede ser una PC, ¿sí? Y desde luego los PLC. ¿Por qué? Porque los PLC están transmitiendo hacia el HMI. Tienen una conexión directa con el HMI para poderles visualizar justamente y mostrar al escala, ¿sí?, cómo está variando el proceso. Entonces, ¿y qué otro RTU decíamos? Normalmente tienen la capacidad de entenderse que son thin client, los RTU.
Las PCs RTU son Thin Client, pero no el concepto de Thin Client, que es una terminal boba que es teclado y monitor. Tienen que tener un disco rígido, obviamente. ¿Para qué? No para instalar el motor de base de datos, pero sí para instalar el runtime. Por lo tanto, necesitan sí o sí el concepto de Thin Client con disco rígido. No el Thin Client sin disco rígido como terminal boba, que es solamente monitor y teclado. Aquí el concepto de Thin Client no hace sí, porque no cargo más que... ¿Por qué Thin Client? Porque solo me permite visualizar entradas y salidas, que es el entorno del proceso. No proceso datos. El dato del proceso está en el MTU, que como yo tengo un modelo cliente-servidor, el MTU es cualquier PC cliente de red, pero maestro de la aplicación SCADA. Y todo lo que es los sistemas de comunicación, los instrumentos de campo y los transductores. De nuevo está el repaso de lo que nosotros vimos como elementos primarios y secundarios de medición, transmisores, sensores y transductores. Hay un repaso de estos conceptos en los apuntes. Bien. Habíamos dicho que para que exista una comunicación sí o sí tiene que haber tres elementos necesarios. Primero el medio físico, que son el medio, los cables, o si va a ser una red eléctrica, o las fibras, si va a ser una red óptica. Un equipo, que va a ser quien comanda la transmisión, ya sea el backbone o el token entre paquetes, que es el MTU, que es el maestro. Y por último, las FTU, que son las terminales receptoras, que pueden ser los Thin Client, en el caso de que sea que yo tenga más de una PC distribuida, porque yo puedo, supongamos, yo puedo tener el maestro al lado del equipo, a pie de equipo, y puedo tener los Thin Client en todos aquellos operadores o aquel que necesita visualizar algún parámetro en particular de la aplicación y que está dentro del rango de trabajo del equipo. O sea, no hay problema en cuestión de longitud, porque ya hemos dicho que si es a través de una red analógica, podemos sin ningún problema a través de RS485 y los protocolos que lo sustentan, 100 metros sin problema. Y si es a través de Ethernet, es interminable la distancia, son kilómetros lo que podemos hacer. Y si es, no se recomienda Wi-Fi por la cantidad y la velocidad de datos. No se recomienda Wi-Fi, pero si es muy poco, se podría pensar en Internet de las cosas, por ejemplo, para disparo de alarma. ¿Por qué? Porque el disparo de la alarma se hace, es un bit, o sea que es una señal digital, una alarma. Entonces yo, con Internet de las cosas, yo puedo transmitir un bit. Es mucho más complicado transmitir una palabra, pero un bit no hay ningún problema. O sea que yo alarma por Internet de las cosas lo puedo manejar. Se están haciendo pruebas. Particularmente estamos trabajando con gente amiga en escadas que solo transmiten alarmas, solo transmiten alarmas. Y estamos hablando de distancias de 20 kilómetros. Se abarata mucho el costo, obviamente. No es mucho, pero si solamente necesito alarmas, es una solución potentísima. Bien. Habíamos dicho, necesito tres elementos. El maestro que coordina la comunicación, los elementos remotos que son los PLC y los Thin Client, y por otro lado, el medio de enlace, el medio físico de conexión. Dentro de la comunicación, fíjense, nosotros tenemos el máster, que nosotros podemos, ya lo vamos a ver en la pirámide de gestión. Aquí está puesto el nivel de gerencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo como que el maestro es un RP. En realidad, dentro del proceso, para nosotros no está a nivel de gerencia. El bus de conexión está mucho más arriba del nivel de gerencia y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. El MTU para nosotros va a ser el maestro de aplicación SCADA. El maestro SCADA, estas RTU a niveles de aplicación van a ser tanto las PCs que son RTU como los PLC. Pero fíjense, yo tengo un PLC, no está conectado al maestro. Está conectado a través de un bus, pero normalmente el PLC sí está conectado al maestro. En esta topología, que es un concepto viejo de comunicación, el PLC depende solo del nivel de proceso. ¿Por qué? Porque lo que decía, como vieron aquí, el MTU lo están dando a nivel de gerencia. Hoy por hoy esto se amplió muchísimo a través de los ERP, de los MES, donde el nivel de gerencia está mucho más arriba. Entonces los PLC ya comparten un bus. Yo les puedo, como les dije, puede ser por Ethernet,
Entonces, si el PC tiene Ethernet y el PLC tiene Ethernet directamente, el PLC comparte el bus común que tiene el maestro. Y si al mismo nivel compartiendo protocolos Ethernet o protocolos basados en RS485. Y por debajo viene el bus de campo. Es otro. Ya les había comentado yo que la filosofía de conexionado lamentablemente no nos da el tiempo para estudiar el bus de campo. En un principio que se sigue utilizando se llama hardwire. ¿Qué es el hardwire? Es el cableado directo hacia la placa de control, o sea, hacia la placa de entrada de periferia y entrada-salida de los PLC, que es lo que nosotros estuvimos viendo en la clase anterior, que están las placas de entrada-salida, entrada analógica y entrada digital. Hoy por hoy, lo que se está haciendo, se está cambiando la filosofía de conectividad, donde el PLC no comanda una placa de salida y entrada donde se conecta la periferia del proceso, sino va a un bus de campo a través de una red analógica que se llama Profibus PA, que tiene todos los sensores analógicos en un bus de datos. Ya no es un cable, sino es un bus de datos, que lo que significa que hay un troncal central y como ustedes ven aquí, PLC se conecta los transmisores que transmiten 420 mA. Y por otro lado, otra red de bajo nivel, que es una red digital que se llama ASIC, Actor Sensor Interface. ¿Qué es lo que garantiza eso? Costo. Imagínense que yo tengo 1000 instrumentos y necesito 2 cables mínimos por instrumento y están a 1 kilómetro. Y yo voy a necesitar 2000 metros o sea, 2000 metros de cable por instrumento, porque son, o 1000 metros si el cable es bipolar. Y si son 1000 instrumentos, voy a necesitar 10.000 metros de cable. En cambio, si yo tengo un bus, yo tengo 1000 metros del primero al último y solamente chicotes de lo que sale de la caja, se llama JB, Junction Box, caja de paso. De la Junction Box al instrumento, supongamos que puede estar 15 metros, listo, 15 metros por chicote, y tengo 1000, son 15 metros por 1000 más 1000. No llego más que 2500 metros de cable de un solo tipo contra 10.000 metros. Es abaratado a prácticamente el 70% de costo en materiales. Obviamente, ¿dónde está la diferencia? Que si yo tengo el hardwire, el seguimiento de falla es sencillísimo. ¿Por qué? Porque cuando se me cae una señal, se me cae solo esa señal, o sea, pierdo la señal de ese instrumento, de ese sensor. En cambio, cuando se cae una señal en un bus de campo, se cae todo el segmento. ¿Por qué? Porque queda descompensada en resistencia esa línea, entonces cae todo el segmento. Y si el segmento tiene muchos instrumentos, en lugar de perder una señal de instrumento, pierdo N, que N equivale al número de instrumentos colgados en ese segmento. Y a veces, si la carga es muy grande, cae toda la red. El error es grave en bus de campo, pero la instalación es fácil desde el punto de vista económico, es mucho más rápido. Bien. Y por último, dentro de lo que es... disculpen. Por último, dentro de lo que es la parte de conexión, lo que nosotros vamos a tener también es este tipo, si no es, obviamente, ¿por qué les hago las dos variantes? Esta es una conexión física, ya sea eléctrica u óptica. Esta es una conexión remota a través de antenas, a través de onda, a través de módem, ¿sí? A través de módem. ¿Qué significa? Que yo voy a transmitir a 10, 15, 20 kilómetros aproximadamente a través del radio módem, de 2 antenas y módem que me permiten modular la señal. Normalmente el protocolo es RTU, Modbus RTU. Normalmente el protocolo que se utiliza para transmitir entre equipos remotos es Modbus RTU o Modbus. Normalmente es Modbus, ¿sí? Y fíjense, hay 2 tipos de elementos. Los RTU para nosotros son DTE, Data Terminal Equipment, ¿sí? Todo RTU, ¿por qué? Porque un PLC es un RTU. Si el PLC tiene una unidad de transmisión remota, es un RTU, por ejemplo, que un PLC tenga GPRS, ¿sí? Transmite a través de una red celular. O puede tener directamente un módulo RTU que transmite en Modbus RTU o en Modbus ASCII,
¿sí? Y eso se llama DTE, Data Terminal Equipment. Y por último, los DCE, que son Data Communication Equipment, ¿sí? Equipos de comunicación y equipos terminales. Todo RTU es un DTE, ¿sí? ¿Estamos? El máster es un DTE. El MTU, los RTU son DTE. Y los modem, que son justamente los elementos de enlace, son los DCE. ¿Sí? Bien, eso es en definitiva lo que es una escala, ¿no? Obviamente, en los apuntes muchísimo más. Desde luego que deben recurrir a los apuntes. El tema es que no me quiero distraer más porque quiero que veamos un entorno de escala. Quiero mostrarles primero cómo es, cuáles son los elementos de una escala y luego vamos a ir a interactuar desde la escala hacia el PLC para que vean que, obviamente, cuando lo que les decía, el fabricante es el mismo, hay una interpretación directa de los espacios de memoria del PLC con las declaraciones de variables dentro de la escala. Lo que vamos a ver ahora es WinCC. Bien, vamos a ver por último lo que yo les decía. ¿Cuál es la pirámide? Estos son los ERP, lo que decía nivel de gerencia. Hoy por hoy, el nivel de campo es lo que le decía el VAS de campo. Profibus PA para redes analógicas y redes ASIC para redes digitales. Los PLC, el centro de visualización, que es el nivel 3, los MES que hacen nexo entre el proceso y el ERP. Todo ejerce control y nosotros, la gestión gerencial, donde observa justamente los datos de proceso, no para mejorar el proceso, sino para mejorar la eficiencia productiva de la planta, lo administra un ERP. Todos aquellos que me acompañaron en sistemas industriales saben de qué se trata un ERP y justamente vemos cómo se administran los datos del proceso a nivel gerencial y no a nivel de control propiamente dicho de una variable. Aquí, desde el punto de vista de integración corporativa, de lo que ustedes ven como cadena de suministro, ¿sí? Yo manejo desde un ERP todo de aquí para abajo. Obviamente, no voy a ver el proceso, pero sí voy a refrescar los datos de proceso que hacen que vean mis variables económicas, cómo repercute la falla de un sensor en el valor o el costo final del producto. El escala que vamos a ver nosotros se llama WinCC. WinCC es una escala que provee Siemens, ¿sí? Provee Siemens. Hay tantos escalas como fabricantes de PLC. Por ejemplo, WinCC es de Siemens, RealFlex, no me acuerdo de qué empresa es. Fix es de Intellusion y ahora de General Electric. Wonderworld es otra marca. Bueno, hay muchísimos escalas. Y como hay muchos HMI, en realidad todo tiene la misma filosofía, tienen que cumplir exactamente con los mismos elementos para que puedan considerarse una escala. El tratamiento de señales, la capacidad de comunicación con sus interlocutores, que son los PLC, que se llaman drivers, la capacidad de gestionar base de datos, la capacidad de gestionar alarmas, capacidad de gestionar valores de proceso a través de gráficos, procesos, la capacidad de gestionar informes, ya sea impresos o por pantalla, bueno, y muchas otras cosas. Algo que es importante, sino gestionar el nivel de usuario, el perfil de usuario y los privilegios de cada usuario, porque no todo usuario puede hacer cualquier cosa. El gerente puede acceder a determinadas cosas desde su terminal Thin Client, ¿sí? Porque normalmente el gerente no va a ser administrador del SCADA, el administrador de SCADA será otro, será alguien de mantenimiento, pero sí el gerente tendrá un nivel de su Thin Client que evaluará determinadas variables de proceso. En cambio, el administrador de la escala tendrá que ver otras cosas. ¿Por qué? Porque es el que hace ingeniería. Dentro de lo que es una escala hay dos opciones. La herramienta de desarrollo, que está cargada, o sea que el área de desarrollo que está cargada en el maestro escala, y solamente el runtime, que es lo que corre, que vendría a ser como la aplicación compilada que corre en el Thin Client. ¿Sí? Y vamos a ver acá. WinCC hoy por hoy está corriendo desde
Windows XP Pro hasta Windows 10 y Server 2012 Release 2. No sé si habrá licenciado ya aplicaciones para Server 2016. No sé. No sé. Yo estoy trabajando sobre X Pro, estoy trabajando sobre 7 Ultimate, estoy trabajando sobre 10 Pro, estoy trabajando sobre Server 2012 y con todas las últimas versiones, ¿sí? Con las últimas versiones. Y sin ningún problema. O sea que yo no tengo incompatibilidad. No me tocó trabajar sobre Server 2016, no sé si estará corriendo. Como ustedes verán, es una aplicación que corre sobre sistemas operativos de 32 y 64 bits. Obviamente, dependiendo de cuál es el soporte que tiene el sistema operativo, requerirá más o menos cabe de seguridad, actualizaciones, si tendrá más Service Pack, menos Service Pack, si Net Framework, dependiendo de la versión que tenga un Net Framework 4.0, 4.5, bueno, eso depende ya del sistema operativo y bueno, en el manual de instalación de la aplicación propiamente dicho, le dice cuáles son los requerimientos del sistema operativo y dónde tengo que modificar justamente la instalación propia. Sí, Internet Information System, sí, lo necesito, desde luego que sí, ¿sí? Para poder publicar sin ningún problema todas en el ámbito de redes. O sea que hay varias cosas. Fíjense, soporte intercambio de datos, DD, que es el primer, ¿alguien sabe lo que es un canal DD? Que la traducción es Dynamics Data Exchange. ¿Alguien sabe lo que es un canal DD? No, profe. No, profe. Bueno, son canales viejos. Por ejemplo, es canal 8 de mi época. Ustedes ya nació con DirecTV. El DD, ¿qué es lo que hace? Ya les cuento qué es lo que me permitió realizar a mí. El canal DD lo que me permite es tener abierto, por ejemplo, Word, Excel y estar intercambiando en tiempo real a través de código, ¿sí? Estar leyendo, ponerle la celda A25 de Excel desde un SCAD. Yo declaro un canal DD de comunicación entre la aplicación Windows, entre cualquier aplicación Windows y el SCAD, y yo a través de un canal DD puedo estar o modificando un Excel, o modificando un SCAD, o modificando un Access en tiempo real. Ya les voy a contar qué es lo que hice yo con el canal DD hace muchos años. El canal DD lo que evolucionó al OLI, Object Link and Embedding, objetos embebidos. ¿Qué es lo que hizo? Evolucionar. Es mejor, ¿por qué? Porque tiene más apertura de código. El OLI evoluciona en el OPC, justamente ¿para qué? Para evitar el problema de driver con los PLC. Hoy yo no sé si se utilizan enlaces ODBC, que eso es Open Database Connectivity. Eso es lo que yo les decía, por si yo quiero loguearme a una base de datos externa remota, que no sea la base de datos del servidor. Por ejemplo, yo tengo una base de datos qué sé yo, declarada en Buenos Aires. Entonces yo declaro un enlace ODBC a través de mi red. ¿Por qué? Porque yo voy a declarar un punto de acceso a donde está ubicada esa base de datos y me van a dar el nombre de la base de datos, el login de la base de datos, el usuario de la base de datos. Entonces yo lo declaro y no solo puedo estar guardando la información en forma local en mi servidor, sino en forma remota en cualquier otro servidor distante. ¿Ok? Y eso se hace a través de un enlace ODBC y obviamente el manejo de SQL Server, de SQL Server. ¿Ok? Yo he trabajado en SQL Server de la última versión 2015. SQL Server 2015. De ahí no usé otra, ni no tengo problema. Bueno, interfaces API, son APIs abiertas estas, ¿sí? Estas APIs son abiertas, no es para desarrolladores, ¿sí? No es para desarrolladores, sino es para tener acceso a determinadas características de programas que están integrados en WinCC. No permiten esta API ningún código para desarrollador, ¿sí? Es muy limitado, pero sí me permiten hacer uso de algunas funcionalidades a través de un browser, ¿ok? Bien. Y sobre todo emplea hardware que sí está disponible. Bueno, a medida que me brinda más capacidad de conexión, el SCAD es más caro.
A medida que tiene menos capacidad de conexión, de cada vez más barato, pues me hace más caro porque yo tengo que comprar el drive. Bien, funciones de WinCC, ya hemos dicho lo que soporta en escala, visualización de gráficos, almacenamiento de mensajes, almacenamiento de valores de proceso, reporte de secuencia de proceso, lista de drivers para PLC, que es lo que decíamos de distintos fabricantes, interfaz de programación para acceder a datos. Normalmente el entorno, cualquier cosa que yo quiera hacer, ya lo van a ver, se lo puede hacer. En mi época se lo hacía solamente en Visual C. Hoy ya está para Visual Basic. Ya hay un entorno de programación para Visual Basic también. Antes era todo Visual C. ¿Por qué? Porque justamente Visual C me da la capacidad de manejar bit a bit que no lo tenía en un principio Visual Basic. Cuando Visual Basic generó justamente los DLL necesarios para hacer uso, para poder actuar sobre bit, se lo incluyó acá en WinCC también. Y no solo en WinCC, en todos los escalas, en particular de fabricantes diversos. Acá es un poco de cómo se crea un proyecto. Primero se instala, cuando se instala, el SCADA ya se instala el motor de base de datos dentro del instalador, ¿sí? El exe ya me instala no solo la aplicación de SCADA, sino el motor de base de datos. Para ello, una vez que yo quiero abrir una aplicación, ¿sí? Yo voy, ¿qué es lo que hago? Defino cuál va a ser la topología. Si es una máquina sola que se llama standalone, es un único equipo, o sea que no va a tener thin client colgado, sino cuando yo defino el proyecto digo que es un standalone, o es un standalone o es un maestro, ¿sí? Es un maestro de aplicación. Después, para manejar el contacto con el PLC, una vez que yo cargo el driver, se llaman tags. En control y dentro de cualquier escala se llama tags. ¿Qué son los tags? Son los puntos de enlace con el PLC. Cualquier elemento que visualiza algo del PLC se llama tags. Yo puedo tener tag interno o tag externo. Tag interno son los que necesito, son los que voy a utilizar sin conexión externa al PLC. Y tag externo son los que tienen derecho a conexión al PLC. Y los editores son todos aquellos que me permiten generar reportes, alarmas, administración de datos, gráficas, todo. Hay varias entidades que ya lo vamos a ir viendo. Computer es donde yo defino la característica de labor de la PC, si va a ser un standalone o va a ser un maestro. El tag management es el que maneja los drivers. El data type es el tipo de dato, ¿sí? Que puede ser, puede ser booleano, puede ser, para que booleano en el caso de que sea digital, puede ser discreto, en el caso de que sea entero doble, real, y todos los editores que me permiten justamente lo que yo les decía, ver todo lo que es alarmas, gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Miren cómo se crea. Acá se crea el proyecto desde WinCC. Fíjense que yo pongo Single User System, esto es un standalone, ¿sí? Una máquina solita, o multi-user. El multi-user, cuando yo creo multi-user, declaro que esta máquina es, o puede ser cliente, ¿sí? Cuando lo instalo, o puede ser maestro de aplicación. Lo único que se hace, yo defino el tipo de proyecto, si va a ser un standalone o va a ser un multi-user, ¿sí? Y ya directamente queda configurado todo, las conectividades. ¿Para qué? Si un single user no hay problema. Y acá me va a decir cuáles son los clientes y la IP, dependiendo cómo esté logueado, o la IP o la MAC de la máquina sobre la cual va a maestrar o va a ser un MTU este equipo. ¿Ok? Fíjense, una vez que se creó el proyecto, ¿qué es lo que yo decía? El Tag Management, ¿sí? Aquí me permite manejar justamente la conexión con los PLC, el tipo de datos y los editores. El Graphic Designer, que me va a permitir generar el entorno, que es el HMI, que es el mímico de proceso, son los grafiquitos. El Alarm Login, que es el que me permite el disparador de alarmas o el disparador de eventos. El Tag Login, el que me va a permitir generar los archivos históricos de procesos y guardar. El Report Designer, que es el que me va a permitir generar los reportes por pantalla o por impresora. El Global Script es el que me va a permitir generar eventos cíclicos o acíclicos, ¿sí? ¿A través de qué? De un programa. Es un código, es un script en Visual C y ahora en Visual Basic. Text Library es otro. Es una planillita que a mí me va a permitir
si yo quiero convertir, si yo hago un proyecto en castellano y ese mismo proyecto tiene la susceptibilidad de pasar, de instalarse en Alemania, en Japón, en Corea, en Rumania, entonces a través del Text Library lo que yo voy a hacer es la conversión de nombres cuando yo sete el idioma. De manera tal que migre directamente en forma automática el lenguaje, sin necesidad que se vaya a traducir o que aparezcan palabras en un idioma que no corresponde. Y el User Administrator es justamente para perfilar al usuario. ¿Cómo vamos a perfilar el usuario? ¿Ok? Son la jerarquía y los niveles de uso. Los tags se pueden organizar en grupos. Acá los tags, ya vamos a ir viendo, contienen información sobre el PLC con el que me voy a conectar, ¿sí? Y sobre todo la porción de memoria del PLC al que me voy a conectar. Recuerden que nosotros teníamos, cuando vimos el proyecto, tenía periferia, que son las entradas-salidas, o la porción de memoria que yo le dije, que son las marcas que puedo, de la marca 0.0 a la 256.0. Entonces yo tengo toda esa porción de memoria para leer desde acá en forma directa. ¿Sí? ¿Sí? Ahí no es otra cosa lo que les venía explicando. El Graphic Designer me permite hacer los gráficos, el mismo proceso, lo que es el alarm login, de eso que ya lo vimos. ¿Sí? Runtime de un proyecto, es lo que les comentaba, no necesariamente el Thin Client no necesita tener la herramienta de ingeniería. Todo lo que vimos acá nosotros anteriormente, todo eso, cuando instalamos, esta es la herramienta de ingeniería. Esto solo lo tiene la estación de ingeniería, o sea, el maestro. ¿Por qué? Porque en el maestro desarrollo y corro la base de datos. Los Thin Client solo necesitan el runtime, que es visualización y salida de monitor, nada más. Ingreso de datos por teclado y visualización por monitor. Pero ¿cuál es la que dije? La diferencia del Thin Client este. Sí tiene que tener disco rígido, porque yo tengo que instalarlo al programa en la PC. No corre sobre la aplicación de ingeniería del maestro. El proyecto, si bien no es residente porque el proyecto está en el maestro, el software sí es residente. ¿Sí? ¿Me explico? Hola. ¿Han escuchado? Sí, profe, sí, sí. Perfecto, se entendió lo que dije, ¿verdad? Sí, 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 sí. El concepto de Thin Client aquí no es la terminal boba, sí o sí tiene que tener disco rígido. ¿Por qué? Porque la aplicación es residente, no el proyecto. El proyecto reside en el servidor, pero la aplicación reside en la máquina. ¿Sí? Entonces los Thin Client tienen que tener un runtime. Acá, bien. Las pantallas son... Acá, así, este es el Graphic Designer, fíjense. Es el editor gráfico. Así se crean los mímicos. Cada mímico es un OCX. ¿Saben lo que es un OCX? No, profe. Bueno, no, OCX significa Object Control Active X. Es un objeto gráfico dinámico, donde cada objeto tiene propiedades dinámicas, donde yo le puedo asignar a través de varios métodos de dinamismo, por ejemplo, el movimiento, el llenado, el blinking, ¿sí? Para las alarmas, etcétera. O sea, y hay varias formas. Cada objeto tiene muchísimas propiedades y cada propiedad tiene una manera de ser modificada, ¿sí? Eso es un OCX, Object Control Active X. Es un objeto gráfico que se puede dinamizar y tiene propiedades con cualquier elemento orientado a objeto, ¿sí? Acá sí, con esto se maneja el gráfico. Acá hago los mímicos de proceso que ya lo vamos a ver. ¿Ve? Y es lo que decía, las maneras de dinamizar. Tengo un Dynamic Wizard, que es para hacer una... Me da ya el Wizard es como una plantilla de dinamismo que me va generando el código en forma automática. Yo voy seleccionando lo que quiero hacer y automáticamente se me genera el código en Visual C, no en Visual Basic. En este momento era en Visual C. Puede ser que salga en Visual Basic ahora, pero en Visual C. El Tag Connection es una respuesta inmediata a un tag. No es una plantilla como el Wizard, sino aquí ya lo tengo que hacer yo y en función de un valor determinado del tag en el PLC voy a generar la dinámica.
Dynamic Dialogue. Son varias formas. Direct Connection, acciones sobre IC y funciones en C. Son varias formas que ya vamos a ver de conseguir exactamente el mismo comportamiento de un objeto dinámico. El alarm login, que es lo que me permite a mí, es un archivo. Tengan en cuenta que tanto las alarmas, esto es importantísimo entre una SCADA, una diferencia entre una SCADA y un HMI. Obviamente, de aquí, de SCADA para arriba, que es DCS, lo tiene y tiene muchísimas más prestaciones. Un HMI tampoco tiene la capacidad de guardar históricos de alarma. La alarma la declara, pero no la guarda. Es como un buffer. Es un buffer circular que tendrá tantas alarmas. Entonces, a medida que se va llenando el buffer, el nuevo pisa al viejo, el nuevo pisa al viejo, el nuevo pisa al viejo, el nuevo pisa al viejo. Pero si yo quiero saber qué alarmas se dispararon ayer, no puedo, porque no tiene la capacidad de un HMI de loguear alarmas. Los SCADA sí, van guardando las alarmas. No solo guarda qué alarma se disparó, qué alarma fue reconocida, por quién fue reconocida, a qué hora fue reconocida, si la alarma sigue activa. En realidad, cualquier valor de proceso que está fuera de parámetro, automáticamente se dispara una alarma y se fijan si ha sido atendida o desatendida esa alarma y cómo sigue el resto del proceso. Y tiene la capacidad de generarse a través de archivos circulares, por tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. El tag login pasa exactamente lo mismo y tiene tres formas de almacenar en forma acíclica, que significa que no voy a ir guardando por unidad de tiempo, o sea que no hay una frecuencia de descarga al disco rígido, sino que va a ser bajo petición, o sea, con un evento. Cuando pase tal cosa, ¡pum!, descargue. Por ejemplo, si yo quiero solamente descargar valores superior al valor de proceso. Entonces no voy a guardar todos los valores de proceso, sino que se va a disparar cuando el valor de proceso sea mayor al umbral que yo puse, por debajo del umbral. Eso es acíclico, ¿sí? Por evento, que nosotros llamamos por evento. Cíclico selectivo, eso sí va a ser cíclico. Va a ser una frecuencia determinada, lo va a guardar, cada tanta frecuencia sí se cumple tal condición. No sé que es una mezcla entre cíclico y acíclico. Va a buscar, procurar guardar cada unidad de tiempo, pero si se cumple la condición lo guarda, si no, no. ¿Sí? Y ciclo continuo lo guarda valor sin importar el valor que tenga, guarda en una frecuencia que yo determine. Cada 30 segundos, cada 5 segundos, cada 10 segundos, cada 10 minutos, lo que sea. Dependiendo cómo quiero yo recuperar, cuál es la estrategia de recuperar ese dato a futuro. Porque si viene mi gerente y me dice que mostrame la variable de temperatura hace del, qué sé yo, hoy es 4, del 26 del 10, y yo le voy a traer tanto, ¿de qué día? ¿Del 26 día completo? Sí, dame el 26 día completo, y si yo guardaba una cada hora, tengo 24 valores. Se dan cuenta, en cambio, si yo tenía una frecuencia más chica de 1 cada 10 minutos, normalmente eso se coordina con gerencia y dependiendo, con gerencia de producción, con gerencia de calidad. No todas las variables se guardan cada 10 segundos, no todas las variables se guardan cada 2 horas. Dependiendo de la importancia de la variable, de lo que se quiere analizar, se loguea las variables. ¿Por qué se consensúa? Porque les vuelvo a repetir, no son 2, 3, 4, son 100, 200, 300 variables. O sea, son 300 gráficos online que estamos generando y aparte 300 históricos que vamos a traer. Y a veces necesito saber si hay un reclamo, cómo estuvo el proceso hace un año atrás cuando se inició el reclamo. ¿Ok? Report Designer es lo que decíamos, la capacidad de generar reportes por pantalla o impreso. ¿Y cuáles son las características principales? Solicitado por el operador, cíclico, ¿sí? Determinada hora se imprime, ¿ves? A una determinada hora, por ejemplo a las 11:30. Esto es muy parecido, salida cíclica, es muy parecida, solo que esta cíclica siempre se interpreta con una frecuencia más alta. Acá es una vez por día, una vez por año, una vez. Se establece fecha, hora y día en la que quiere salir el reporte. Salida por pantalla o salida por impresora. Y los global scripts son los que a mí me permiten justamente gestionar eventos o mirar
o mirar directamente variables del PLC sin necesidad de declararlas en alguno de los wizards que nosotros gestionamos acá. ¿Sí? Yo puedo ver variables a través de las funciones en C. ¿Ve? Y estas funciones en C las puedo declarar directamente en el... me estoy yendo hacia adelante. Directamente las puedo declarar disculpa, estoy buscando Report Designer, ya está, en los Global Script. Los Global Script tienen dos ámbitos muy particulares. El global, que quiere decir que están activos, es como definir variables globales y variables locales también para nosotros. El Global Script mira todo el proceso y funciones de proyecto. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos PCs distintas que están en red y una PC mira parte de un proceso y otra PC mira parte de otro proceso, el Global Script mira los dos y los scripts de proyecto mira solamente los eventos del PLC que está mirando. Los otros mira todo completo. Ya lo vamos a ver bien. Y bueno, aquí están los canales de comunicación. Las API, que sí son más conocidas para aquellos que están haciendo programación.net. Las API es algo esencial hoy para los que hacen .NET. Los DD, que yo les comenté que lo que hacían. El OLAI, el OPC, el SQL, el ODBC, el ODK. Y bueno, y hay muchísimas otras conexiones disponibles, ¿sí? Yo les cuento, obviamente, yo les estoy contando que el DDE es un canal que fueron los primeros canales de comunicación entre aplicaciones Windows. Es lo que yo les decía. Si yo tenía abierto Excel, yo me podía estar comunicando entre Excel, Word, todas las aplicaciones Windows. Esta particularidad la tomaron los SCADA. Entonces, a mí me tocó poner en práctica un canal DDE de la siguiente manera. Resulta que en Salta, en Cabra Corral, ¿alguien es de Salta? ¿Alguien que está tomando las clases de Salta? ¿O alguien conoce Salta? Ahí voy. Yo, profe. ¿Viste que en el Cabra Corral está la hidroeléctrica? Sí, sí. Es Termoandes. Está Termoandes. ¿Sí? Bien. La hidroeléctrica, ¿cómo trabaja? La hidroeléctrica está conectada al sistema. Hay otro Termoandes que está en la entrada de Salta, que tiene todos esos colores lindos, violeta, que eso es ciclo combinado. Eso es ciclo combinado. Son turbinas generadoras por ciclo combinado a gas. Es un proceso completamente distinto. Las turbinas son turbinas generadoras eléctricas. Estas son a agua, por eso se llama hidroeléctrica. ¿Cómo trabaja la hidroeléctrica de Cabra Corral? Está conectada al sistema de interconexión nacional. Entonces, como toda terminal generadora, tienen un mapa de generación horaria. ¿Sí? Tiene un mapa de generación horaria. Ese mapa de generación horaria está balanceado en función de los requerimientos diarios del interconectado. Entonces, el ente regulador les entrega con un mes, 2 meses, 3 meses de anticipación la generación por hora. Y en realidad hasta por minuto. Pero normalmente ellos en función extrapolan en función de la necesidad y la ponen. En realidad es una planilla Excel que se le pasa el ente regulador y ellos dicen tal día a tal hora tantos megavatios, a tal hora tantos megavatios. Entonces tienen una curva de generación que es como si tuviésemos una tabla en Excel que les dice cuánto tiene que generar. Ellos para generar electricidad tienen que abrir compuertas. Tienen que abrir compuertas de la central. ¿Para qué? Para que pase el agua, mueva las turbinas y genere energía eléctrica. Ellos ya saben cuántos metros cúbicos de agua tienen que erogar para generar esa corriente eléctrica que le está pidiendo el ente regulador. Pero ¿cuál es el problema? Cuando ellos abren compuertas y erogan agua, ¿a dónde va el agua que sale por la compuerta? ¿Sí? El dique tiene un paredón que abre las compuertas, el agua pasa por la turbina y ¿a dónde va el agua esa? Aguas abajo, hay un dique que se llama Piedras Blancas, que normalmente los chicos de Salta que pueden
y se llegan, hacen rafting en Piedras Blancas. Pero Piedras Blancas aproximadamente está 20, 25 kilómetros por debajo de lo que es Cabra Corral. Cuando Cabra Corral abre compuertas, ya le dice a la gente que está haciendo rafting de macho que abrir compuertas. ¿Para qué? Porque esos días tienen muy buena correntada desde para hacer rafting. ¿Por qué? ¿Por qué pueden hacer rafting? Porque abajo, en Piedras Blancas, hay un dique contenedor, porque no es que va al río directamente, va un dique que recibe el agua, que eroga la Cabra Corral cada vez que tiene que generar. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese dique tiene lo que se llama una cota ecológica. La cota ecológica es un aforo donde la empresa no puede ni estar por arriba, tiene un límite, por supuesto, no tiene un delta. No puede estar por arriba de ese delta ni debajo de ese delta. ¿Por qué? Porque si está por arriba de ese delta, inunda todo. Y si está por debajo de ese delta, mata la fauna y pico, o sea, lo mata a los peces. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente agua. Al no tener suficiente agua, no hay suficiente oxígeno disuelto. Entonces no le alcanzan a los pececitos para respirar y los pececitos se mueren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ellos no regulan o manejan el aforo de esa cota ecológica, tienen multas, y son multas grandísimas, son multas muy grandes. ¿Y cómo regulan esa cota? Ese dique de contención chiquito de Piedras Blancas tiene compuertas que abren y cierran en función del nivel de la cota. Estamos de acuerdo en el nivel de agua comparando con el aforo. Entonces esos días que ellos erogan agua seguramente para no superar la cota van a abrir esas compuertas y sí, después de esas compuertas están los chicos que son rafting. Entonces empiezan así. Pero ¿qué pasaba? El tema es que ellos los manejaban a mano. Entonces agarraban una 4x4, se iban, ya sabiendo a cualquier hora de la noche, porque decía, che, a tal hora necesitamos generar tantos megavatios, entonces iba y abrían las compuertas a mano. El tema era, cuando llovía, eso en el derrumbe, no llegaban ni en mula, ni con un imóvil. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pagaban millonada en multas. Entonces, lo que se hizo es hacer una escala que se comunique mediante canal DD con la planilla Excel que le mandaba el ente regulador. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El SCADA leía la planilla minuto a minuto, porque incluso tenía la posibilidad de integrar la necesidad de generación minuto a minuto, tomaba ese valor minuto a minuto, procesaba qué cantidad de agua recibía el reservorio de Piedras Blancas, medía su cota real y en función de lo que venía con lo que tenía, calculaba cuánto iba a ser la apertura de compuertas para que la cota se mantenga en forma automática. Y eso que era a través de radio modem. Teníamos los RTU, el PLC era un RTU, el SCADA era un MTU, y para nosotros ese MTU era un DT y los radio modem con antenas. En ese momento pusimos unos Motorolas de 15 vatios que nos permitían tirar una señal a 40 kilómetros, o sea que nos daba para nosotros alinear bien las antenas. Entonces lo que se logró es, con la posibilidad de que tienen cuatro compuertas, y podías abrir las 4 a través de una curva. Lo que hice en ese momento es hacer una curva de interpolación, porque veíamos lo que yo calculé primero por interpolación, es decir, bueno, yo tenía valores fijos de erogación. Cuando una compuerta se abría a 10 centímetros, erogaba tanto de agua, a 20, 30. Y yo, para hacer luego una regresión y sacar la curva, ¿sí?, lo que hice es conseguir muchísimos valores interpolados, hacer una curva teórica de ajuste, y en función de lo que necesitaban erogar era la altura que se abría la compuerta, o el porcentaje, porque se podía poner o en centímetros o en porcentaje. Y si querías abrir en 1, 2, 3 o las 4, y se regulaba en forma automática. ¿Y qué se ganó eso? Que los días de lluvia el sistema estaba conectado automáticamente, entonces nunca más tuvieron que ir a ver
excepto para hacer el mantenimiento mecánico a las compuertas y el mantenimiento eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hacía el SCADA? Mediante un enlace DD leía la erogación, calculaba la acción de control. ¿Qué era la acción de control? La apertura, el porcentaje de apertura de las compuertas. Lo mandaba mediante radio modem y el PLC la recibía a través de Modbus RTU, transmitíamos, ¿sí? A través de Modbus RTU. El PLC, ¿qué es lo que hacía? Recibía la acción de control y le ordenaba a los motores traccionar, no traccionar, invertir la marcha, era para que iba regulando la altura de las compuertas, si yo quería trabajar con una compuerta, dos compuertas, tres compuertas, y a qué altura tenía que estar abierto o cerrado cada compuerta para erogar los metros cúbicos de manera tal que la cota ecológica no se perdiese. Más o menos, ¿entienden lo que es un canal DD y lo que hace una SCADA? Bien, eso es todo lo del SCADA. Ahora vamos a ir a ver un entorno SCADA. Este es un entorno SCADA. ¿Lo están viendo? Sí, profe, sí, sí. Esto es lo que yo les... ¿Cómo? ¿Se Sí, ve? se ve, se ve. Perfecto. Fíjense lo que yo les decía. No es otra cosa que lo que ya veíamos. Tiene un computer donde yo tengo mi nombre de computadora y determino las propiedades. Este es un servidor. ¿Ves? ¿Es server o WinCC client? ¿Sí? Este es un servidor. ¿Sí? En la computadora en realidad, yo lo que hago es definir justamente el entorno de funcionalidad de este equipo. Este servidor es servidor de proceso, no es servidor de red. Este no es un DNS. El startup, ¿qué módulos del SCADA va a arrancar? El text library, que yo le decía que es el que me convierte en forma automática las tablas de símbolos que yo hice, el global script, el alarm login, el tag login, el graphic designer, ¿sí? Esto está muy bien, muy bueno, el user archive, pero no es muy complicado usarlo. ¿Esto para qué es? Es para generar nosotros base de datos externa. ¿Sí? No se lo usa mucho, pero es muy útil. Los parámetros, acá están, ¿ves? Los lenguajes de seteo de cómo es la configuración del PLC, el modo de arranque del runtime, ¿sí? Cuál es la PC de inicio, cuál es la picture de inicio, cómo va a ser los atributos de la ventana, qué es lo que va a estar desactivado, si va a estar desactivado el Alt F4 para cambiar de ventana, si va a estar deshabilitado el cambio de tamaño, el mover, el minimizar. Bueno, es la configuración gráfica y propios del runtime. Si voy a poner el debugging o no voy a poner el debugging para ver si tengo algún error, para evitar los errores de acarreo. Bueno, lo que es la configuración funcional de esta máquina. El tag management, que yo le decía que justamente aquí es donde yo defino los tags que voy a ver. ¿En dónde miro? En el PLC. Yo tiro el PLC directamente acá. Todo esto son drivers. Fíjense si yo hago add new driver. ¿Eh? Fíjense todos los drivers que tengo para poner. OPC channel, que le decía, que es un driver abierto. Profibus, que es para comunicarme a través de redes analógicas. Semantic Ethernet. Bueno, todos son el propio del PLC que nosotros estábamos utilizando en el PLC SIM se llama S7 Protocol Suite. Y fíjense, el driver, todos los protocolos, el driver maneja protocolos, maneja MPI, significa Multipoint Interface. Es una red chiquitita, casera. No es podría decirse que es una peer-to-peer. Profibus, Industrial Ethernet, Slot PLC, TCP/IP, Profibus, ¿sí? Industrial Ethernet. Todos estos son los protocolos que maneja el driver. Fíjense, todo esto son protocolos que maneja el driver. ¿Ok? Voy a suspender un segundito, si me aguardan un segundito, voy a suspender la clase, ¿puede ser? Sí, profe. Tiene el problema, ¿Cómo profe. no? Sí, sí.
Listo, estoy de nuevo. Mil disculpas. Mil disculpas. Justo me había olvidado que había dejado la pava para hacer un café y poco más funde. Bueno, ¿están viendo bien? ¿Están entendiendo Sí, bien lo que estaba comentando? Fíjense, una cosa son los drivers y otra cosa son los protocolos. Los drivers manejan protocolos. Fíjense, este driver Simatic maneja un protocolo que se llama S5 Application. Es a través de una CP. ¿Qué es la CP? La CP es una placa que se pone en un slot libre de la PC, ¿sí? No sé qué tipo de slot tienen ahora. Antes nosotros teníamos IRE, todo eso. Son placas viejas. Bueno, que esto maneja este protocolo. Este driver maneja un protocolo que es RC485, ¿sí? Y se llama S5 Application, ¿sí? No sé si es PCI ahora, PCI Express, no sé cuáles son los slots que maneja una PC hoy. Hace mucho que no armo PC. Ya me volví más vago y directamente compro PC industriales armadas. Antes las armaba. Era más artesanal, uno tenía que poner la placa, establecer la memoria de entrada, de salida, la IRQ, ¿sí? Definir la IRQ, definir el paquete. Hacíamos, hoy por hoy que es más transparente, uno pone y se autoconfigura, antes era un poquito más laborioso. Bueno, aquí está el Graphic Designer, es la aplicación justamente que me permite generar el mímico, y este es el mímico, fíjense, este es el mímico del tanque. Ahí está el mímico del tanque. ¿Vieron el tanquecito que vimos? La clase anterior, la válvula de ingreso, la bomba, por acá viene, esta es otra válvula, que el mímico real lo tiene, pero nosotros no lo hemos utilizado. La bomba, la válvula de ingreso, la válvula de drenaje, sensor de alto nivel, que es el LSH y el LSL. Fíjense, ahí está el mímico. Ese es el mímico del proceso, ya lo van a ver, ya lo vamos a conectar después. ¿Sí? Ya lo vamos a conectar. El alarm login, que es lo que le decía, vamos a ver, abrir el alarmero, ver cómo defino el archivo de alarmas, ¿sí? Ahí está, los tipos de mensajes, system block, user text, ¿sí? El tipo de error que voy marcando, el tipo de mensaje y el tipo de archivo, ¿sí? Configuración de archivo, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, entre fechas, si yo quiero decir cuánto va, cuántos, el periodo de los segmentos de cada uno de los buffers del archivo. Todo esto acá voy diciendo cómo es la estrategia de registración o de logueo de las alarmas, ¿sí? Si voy a hacer un backup o no. Fíjense con el máximo de segmentos. Tengan en cuenta que aquí un archivo, dependiendo del texto, ¿sí? Si vamos a ver si lo puedo ver. Fíjense cómo defino una alarma, ¿sí? El tipo de alarma, el tipo de texto, el tipo de evento, si va a ser acíclico o cíclico, ¿sí? Yo defino acá cuál es el disparo de la alarma, qué variable me dispara una alarma. Lo mismo va a pasar para el tag login, fíjense, es exactamente lo mismo. ¿Sí? El tipo de archivo, propiedades del tipo de archivo, ahí está, ¿ven? Yo aquí le puse 100 registros. Puedo guardarlo en memoria, eso quiere decir que no va a ser histórico, ¿sí? Pero yo estoy diciendo que va a ser un número de registro de 100, fijo. Y las propiedades de los archivos, exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la capacidad? El archivo, si va a ser cíclico, ahí estoy definiendo cada cuánto voy a guardar las variables. ¿Ok? Ahí estoy definiendo que cada un minuto, a ver si... ¿eh? Los valores, ¿ves? Estoy definiendo el ciclo, la frecuencia de almacenamiento. Y aquí los archivos también le voy poniendo las propiedades. Y acá cuando defino la variable, le digo qué variable de proceso, en realidad lo que yo almaceno son tag. ¿Por qué? Porque es el enlace con el PLC, el tag que me devuelve el valor de lo que tiene el PLC en ese momento en donde yo declaro, y ya lo vamos a ver.
Si voy a archivar en forma cíclica, acá lo tengo archivado en forma cíclica, aquí adquiere cada 50 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada medio segundo lo muestrea. En cambio, lo archiva cada 30 segundos. Yo tengo un archivo online donde mi variable, el refresco, es cada medio segundo. Sin embargo, yo lo voy logueando a disco rígido cada 30 segundos. Es lo que yo les decía. Una cosa es la estrategia de visualización y otro la de almacenamiento, la parametrización, si vas a guardar el valor actual, una media. Y si va, por ejemplo, si yo voy a definir alguna coloración por arriba o por abajo del límite de proceso, bueno, son las estrategias de visualización. Y todo esto se va guardando. Pasa exactamente el report designer, que es exactamente lo mismo. Yo voy a definir acá, a ver los, los layouts, ¿sí? Aquí cuáles son, ya tengo template. Aquí tengo template que me permiten ver cuáles van a ser los reportes de salida. Bueno, eso nos lleva mucho tiempo ver el Global Script que yo decía, y ya tienen Visual Basic. ¿eh? Acá ya tienen Visual Basic. OpenC Editor, yo normalmente programo en C, cosas sencillas. Funciones de proyecto que solo aplican al proyecto activo y acciones globales, que es algo muy sencillo que le hice para mostrar qué es lo que yo puedo, qué es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo es leyendo dos variables y comparándolas y poniendo algo fíjense, como es orientado a objeto, yo pongo ¿cómo le puedo decir? La propiedad de visibilidad del objeto texto estático 2. Esto PDL es pantalla. Entonces yo digo set visible, ponga CT, la propiedad de visibilidad en 1, en el objeto texto estático que se encuentra en la pantalla inicio. Si pasa algo, ponga la visibilidad en 1. Y si pasa otra cosa, ponga la visibilidad en 0. ¿Qué significa? Solamente que lo haga visible o invisible en función de qué. De lo que yo estoy comparando con un global script. Fíjense, tanto SPLib como PBlib son variables de PLC. Yo le estoy comparando a través de un global script. Si hubiese puesto en funciones de proyecto y yo estuviese parado en otro proyecto, esto no hubiese andado. Como está definido como una acción global, no importa cuál es la PC que lo contenga, se ejecuta en todo, porque puede ser, supongamos que integrado en un solo proyecto tengo 3 PLC distintos, que quiere decir que miran 3 máquinas distintas. ¿Sí? Esta acción global, si está declarada como global, va a estar presente y va a estar mirando. Yo me pare en cualquier PLC que me pare o en cualquier proyecto de escala que me pare, si la acción es global, la está ejecutando. En cambio, si yo la declaro como proyecto de función, solamente se va a ejecutar en la máquina donde está corriendo el escala propio de esa aplicación. No sé si es una función local o una función global, como si fuese una variable, solo que en lugar de ser una variable, es una función o un procedimiento. Aquí es una función, porque entrego un elemento vacío, un void, al final del proceso, o sea que no estoy entregando ningún parámetro, ¿sí? Solamente estoy ejecutando una acción sobre una propiedad de un objeto. No estoy entregando nada más, o sea que es una función global. Es lo que digo, similar a una variable, solo que en este caso funciones. ¿Sí? No hay mucho más para ver de lo que es Global Script. Fíjense, yo lo voy a arrancar. A ver, voy a ir cerrando el Global. Y bueno, acá, algo que me interesa, el User Administrator es lo que me da justamente perfilar a los usuarios. Dependiendo de dentro de qué, si estoy dentro del administrador, cuál va a ser cada uno de los privilegios que tiene un administrador. Yo selecciono, ¿sí? Y le asigno cuáles son las capacidades operativas dentro del perfil de usuario que tiene. ¿Sí? Si yo no grabo, ¿sí?
no pasa nada, puedo... Bueno, es una administración de usuarios similar al que estamos acostumbrados a hacer nosotros en cualquier software, ¿sí? Es perfilar al usuario y darle los niveles de acceso y niveles de operación. Fíjense, yo les voy a mostrar, les dije que nosotros el protocolo por el cual trabajamos, ¿sí? Es el MPI. Ese va a ser el protocolo con el que estamos trabajando. Y fíjense, si ustedes recuerdan el software, yo tengo las marcas, las entradas, y no es otra cosa que la marca 00, que yo les dije que es para esta es un bit, es un tag. Eso es un tag, donde yo digo qué estoy mirando en el PLC. Si ustedes se acuerdan, la válvula de ingreso de agua era la A00, y le estoy diciendo que estoy mirando la A00 directamente. Selecciono, fíjense, yo le doy el nombre, selecciono el tipo de dato, en este caso es un tag binario, y le digo dónde se encuentra. ¿Es de qué? Si es de salida o de entrada. Si es un DB, que es una base de datos del PLC, si es un bit en memoria, que va a ser una M, como el de arriba, si es una entrada o una salida, y si es una entrada o una salida, que yo decía que dependiendo del lenguaje podía aparecer A o Q, 00, en el caso nuestro es 00. Fíjense, me aparece A1, sin embargo, en el frame de trabajo aparece como Q, o sea, están mezclados los idiomas. Las entradas, si ustedes lo ven, obviamente, cuando nosotros arranquemos el SCADA, para mostrarle, obviamente, no tiene interacción todavía con el PLC, sino va a estar encendida todas las alarmas, van a estar todo fuera de línea, y van a ver todas las variables oscuras. Eso quiere decir que no hay conexión con el PLC. Ahora también ya vamos a entablar la conexión con el PLC. Yo voy a ir abriendo Simatic S7 Administrador Simatic para abrir el programa y cargar el programita que nosotros vimos correr. Una vez que se hace todo esto en el SCADA, obviamente, el runtime, que lo que hace es compila y pasa a la instancia de visualización, que es esta. Ahí está, miren. Obviamente, fíjense, están en gris. Está grisado esto porque ¿qué significa? Que no tengo conexión con el PLC. Aquí está el alarmero, la zona de alarmas. Si ustedes lo ven, aquí hemos definido 3 tipos. Roja cuando está la alarma activa. Azul cuando está activa y está reconocida, quiere decir que yo tomé conocimiento, pero el problema persiste. Y verde cuando está reconocida y salió de la zona de control. Salió de la zona de error, o sea que el problema fue resuelto. O sea, hay varios niveles de gestión de alarma. Este es el tag login, el gráfico del tag login, que ahora no tenemos nada, obviamente, porque no tenemos guardado ningún valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está todo sin graficar. Ahora lo que vamos a hacer y vamos a procurar es cargar de nuevo el proyecto del PLC, a ver si me permite. Archivo. ¿Sí? A ver si me va a aparecer, me está permitiendo, quiero que me permita. Está pesadito porque son muchas cosas que estamos corriendo al mismo tiempo. Ahí está. ¿Recuerdan el proyectito que vimos nosotros? Bueno, este es un proyecto grande, por eso pesa. Este es un proyecto mucho más grande. Este es el nuestro. Espero que me aguarden un poquitito. Ahí está, hasta que se actualice. Recuerden cuál es el proyecto nuestro, el proyecto del tanque. Quiero mostrarles que vamos a cargar el programa que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ok? Ahí está. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí, bro. Recuerden, el flip-flop, la apertura de válvula, el tempo, ¿sí?
La orden de marcha de la bomba, el comparador, ¿se acuerdan? Este comparador es para, más que nada, ¿por qué lo había puesto? Porque ahora se lo explico. Yo tengo dos maneras de disparar una alarma. Normalmente las alarmas son valores digitales. ¿Y de dónde se sale la alarma? Es de comparar el valor deseado de nivel contra el valor real. Y aquí hice una comparación. Si el valor real es por arriba del valor límite, dispare una alarma. La alarma se dispara por evento por flanco positivo en el SCADA. Entonces el SCADA cuando ve un 1, dispara. Entonces yo puedo hacer, ¿y dónde lo sigo? En el alarmero. En este alarmero. Este alarmero va a aparecer la alarma cuando se ponga en 1 el PLC. En cambio, esto lo estoy viendo desde dónde, desde el Global Script, lo estoy comparando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Visible o invisible? Si nosotros vamos al Graphic Designer, permítanme, voy al Graphic Designer, alarma monitoreada desde WinCC, voy a propiedades, ¿sí? Vamos, display no, ¿sí? Por defecto el display no. ¿Cómo se llama? Texto estático 2. Este es el objeto texto estático 2. Y yo estoy manipulando desde el Global Script justamente el atributo display, que se llama set, ¿sí? ¿Se acuerdan? Set visible, ¿sí? El atributo display yo lo manejo con la función set visible. Por eso lo pongo por defecto el display no. Cuando set visible es igual a 0, display es igual a no. Y cuando set visible es igual a 1, display es igual a sí. Entonces yo este atributo lo estoy manejando desde el Global Script, lo estoy poniendo en un 1 o en 0. ¿Para qué? Para que salga este cartel de alarma. Y este lo estoy manejando, fíjense, esto se llama Dynamic Value. ¿Se acuerdan que una de las tantas formas de dinamizar, qué es lo que estoy haciendo? Alarma alto nivel, fíjense. Y esto lo estoy manejando desde el disparo del PLC. Cuando alarma alto nivel sea 1, cuando alarma va a ser visible, ¿sí? Display va a ser yes. Cuando alarma alto nivel sea 1 y va a ser false cuando alarma alto nivel sea 0. ¿Se dan cuenta las dos maneras que tengo de visualizar? Tengo tres maneras de visualizar la alarma. Una, en el alarmero. Y lo vamos a ver al alarmero. ¿Por qué? Ahí se lo mostré al alarmero acá. Alarm login. Alarma. Alarma alto nivel. Así se llama la variable. Propiedades. Ahí está. ¿Sí? Se va a disparar cuando la alarma alto nivel sea igual a 1, que es lo que le decía, siempre mira el flanco ascendente, por defecto siempre es 1. Cuando alarma alto nivel sea 1, ¿qué va a disparar? Alto nivel en agua de tanque. ¿Sí? Will be archived. Tiene que ser archivado. ¿Ok? Entonces tengo tres maneras de visualizar una alarma. Desde el alarmero, desde el Global Script o desde la dinámica directa mirando la variable. Si miro la variable, se dispara en el texto y en el alarmero. Y si miro por Global Script, solamente no miro el disparo de la alarma. ¿Qué miro? Los valores de proceso. Ahora vamos a ir de nuevo al proyecto. Vamos a cargar el proyecto. Si me dan 2 segundos, vamos al Cinematic. Voy a arrancar el PLC. Voy a transferir. No, vamos a transferir porque no tengo la estructura del sistema. Me dice que ya tengo cargado algo. Si quiero borrar todo, digo sí. Borro todo. Voy a poner en rampe. Y ahora, fíjense. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a poner, a ver. Set point level. Pongamos un 70%. Fíjense cómo se fueron las alarmas. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando, y acá pongamos set point level es ¿qué? El set point, el valor deseado, y PV el process value, supongamos que estoy en 65. Entonces, ¿por qué va a estar el disparo de la alarma
aquí va a estar en cero. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale? 65, 70. Es la comparación que veíamos. ¿Cuándo va a ser 1 esto? El RLO de esto del comparador va a ser ¿cuándo? Cuando N1 sea mayor o igual que N2. Acá N1 sigue siendo menor que N2. ¿Se acuerdan lo que les decía? ¿Cuándo va a ser verdadero esto? Cuando esto sea 71. Cuando esto sea 71, fíjense. Me voy arriba. 71. Listo. Acaba de salir. Ya la vamos a ver el alarma acá. Lo que pasa es que acá va a ser más complicado porque tengo muchísima alarma, pero siempre por lo mismo. Y fíjense en el COP. ¿Ves que es verdadero? Si yo bajo de nuevo a 65, la alarma se va. Listo. Se fue la alarma. Acá lo que voy a hacer es reconocer todo. Ahí está. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? A las 3:43 entró la alarma y se fue. ¿Sí? Entró la alarma y se fue. Vamos a reconocer de nuevo. Ahí está. Hemos reconocido la alarma. No hay ninguna alarma pendiente de reconocimiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora que supongamos que el tanque está vacío. Entonces miren mi variable. Ahí está mi variable. Fíjense. ¿Lo están viendo al tren? ¿Cómo lo está graficando ya? ¿Por qué hizo ese sobresalto? Porque seguramente es el 71 que pusimos en algún momento. ¿Y dónde lo voy a ver yo acá? Ahí me está dando el valor. Acá. Ustedes miran, profe, pero si nunca pusimos 55. ¿Qué es lo que está haciendo? Interpolando entre 0 y valor 65. Hace una curva de interpolación. Y después va a hacer una curva de interpolación entre 0 y 71. Que por ahí tenga por un 71. Si esta vez 70 y 71, un chiquitito antes. Ahí está. A ver si lo puedo mover de un poquitín. A ver si puedo moverlo a penita. Ahí está 71. ¿Lo están viendo acá el 71? ¿Sí? Sí, profe, sí, sí, sí. Sí. Son todos valores interpolados. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me lo está tomando? Porque yo tengo una frecuencia de muestreo muy chiquita, de medio segundo. Ahora, si yo lo convoco al histórico, bueno, esperemos tener un poco de histórico. Veamos si tengo histórico. ¿Cuánto tengo para atrás el histórico? Si tengo algo de histórico, ahí está. ¿Ves? Tengo histórico del día desde el 2016. Tengo históricos. ¿Sí? Pero si yo empiezo a ver, los históricos los tengo cada 30 segundos. Obviamente no tengo mucho guardón porque no lo voy a mandar mucho, pero si yo me voy moviendo, fíjense los históricos que tengo. Tengo un montón. Desde hace 4 años tengo históricos. ¿Sí? ¿La ven a la fecha acá? Fíjense. Aquí está la fecha. 23 del 10 del 16. ¿La ven a la fecha ahí, verdad? Sí, 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 se ven, sí. Desde hace 4 años tengo históricos. Obviamente los tengo poquititos. ¿Por qué? Porque anda un ratito el sistema y no hace falta guardarlo. Imagínense lo que sería si tengo histórico andando todo el día. A esta vez tengo más. Lo jugué el mismo día, solo que a las 7 de la tarde, con los chicos de la noche. ¿Sí? Y sigo así, hasta llegar a ustedes. Obviamente, puedo seguir buscando en forma secuencial y los voy a conseguir más fechas, siempre para la época de diciembre, desde luego. Pero fíjense cómo sigue guardando, ya lo pongo en Go para que me permita otra vez me dé el valor. Sigue guardando. Y obviamente, ¿cómo sigo guardando? Una constante que es 65. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a simular primero el proceso acá y luego vamos a ir viendo qué es lo que pasa en el PLC. Por defecto, hemos dicho que el sistema arranca con el tanque vacío, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? No me va a quedar tiempo, ya va a estar en la clase, no importa. Seteo el sensor de bajo nivel. Ahí se puso en verde, ¿lo ven? Quiere decir que detecta. Seteo el sensor de alto nivel, ¿qué es lo que va a hacer? Cerró válvula, paro bomba, abrió la válvula de drenaje. Está lleno el tanque. Va a empezar a bajar.
¿Qué señal pierdo? Sensor de alto nivel. Listo. Empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, sigue. ¿Y qué señal pierdo cuando bajo por debajo del nivel del LSH? Fíjense que todavía sigue en 1 acá. Reseteo. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Abre válvula, 1, 2, 3, 4, 5, bomba. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Y ahora supongamos de nuevo el comparador, 7-1, y ahí se dispara la alarma. En rojo significa alarma detectada. Fíjense, yo la reconozco, pero no se fue, queda en azul. Ahora pongo 65, se va. ¿Ok? Si la alarma se va y no la reconozco, queda en verde. Vamos de nuevo, 71. Vamos a 65. Queda en verde. Y se va a ir después que la reconozca. Ahora vamos a ver si lo puedo hacer chiquitito aquí. Vamos a ver ahí. Si puedo que ustedes vean cómo se setea acá. Fíjense, es un pulso. Entonces el timbre se retiene por debajo. Mírenlo. Qué horrible. Maldición, qué horrible. Acá no me permite porque me voy a la... Ya sé lo que voy a hacer. A ver, ahí está. Son muchas cosas corriendo y la verdad que ocupan mucho recurso. Ahí está, vamos a ver aquí. Vamos a ver si lo puedo. Fíjense que aquí voy a setear y lo voy a resetear al... Ahí está, ¿lo ven? Acá voy a setear y va a entrar por debajo. Yo voy a poner un pulso para forzar el LSL. Ahí está. Acá. Ya está. Ahora voy a forzar el LSH arriba. Set. ¿Lo ven? Obviamente ya pasaron los 5 segundos. Quiero que veamos acá cómo se hace. Yo voy a hacer reset, reset. O sea que sí que el tanque está vacío. Entonces fíjense, voy a setear. Ahí está, cayó, pero sigue retenido. Sigue retenido. Voy a resetear acá de nuevo, porque quiero que veamos el free flop. Entonces, voy a setear acá, voy a setear arriba, para decir que está lleno. Ahí está, cayó el tempo, ¿sí? Paró y empiezo a desagotar. Apenas lo están viendo al verdecito ese. Yo sé que apenas lo están viendo. Ahí lo voy a agrandar un poco. ¿Lo ven al verdecito acá? Quiere decir que está desagotando. Entonces, al estar desagotando, ¿qué hago? Reset el LSH. Acá hago. Cuando haga el reset del LSL, va a empezar a correr la rutina del tempo de nuevo. Ahí está. Fíjense cómo va. 3, 2, 1, 0. Y ahí está. Y volvió. Está llenando de agua. Se llena. Llega al nivel bajo. Llega al nivel alto. ¿Ven? Cierra válvula, para bomba, abre. Cuando abre, pierdo señal del tanque del sensor de alto nivel. Pierdo señal del sensor de bajo nivel. Otra vez empieza el tempo. Listo. Empieza a llenar otra vez. Bueno, en definitiva, eso es lo cíclico de una SCADA y lo cíclico de un PLC. ¿Y dónde defino las relaciones cada PLC? En el driver, fíjense, M00, E01, A00, A01. Y si ustedes se dan cuenta, cuando vimos en el... Vamos de nuevo al PLC, voy a mostrarle 2 segundos el PLC porque ya empiezo con otra clase. Fíjense
Estoy corriendo el PLC y ¿qué miro? E01, E00, M00, A00, A02, todas las variables que comanda el proceso, el PLC, yo las declaro en el SCADA para poder verla a la M00, a la E01, a la A02. Y acá lo dice el tipo. El label es lo que dije, float point, que es que declaré como 32 bits. El nivel, nada más. ¿Eh? Y que si nosotros lo vemos acá, en el comparador, ¿qué dice? Compare reales. Compare reales. ¿Y por qué sé que es reales? MD, ¿qué quiere decir? Marca doble. ¿Qué quiere decir marca doble? Palabra doble. ¿Y cuál es una palabra doble? 32 bits, porque una palabra tiene ¿cuánto? 16. Una palabra son 2 bytes. Una palabra son 32 y 32 componen un real, que es lo que estoy comparando acá. Bien, eso es una SCADA, así se conecta con un PLC. Bueno, y espero haberles transferido qué es el control de proceso. Así se ejecuta un control de proceso, mirando el PLC, mirando el SCADA y diseñando de esta manera. Bueno, acá termina la clase porque ya me preparo para estar con sus compañeros en la clase que viene. Espero que les haya gustado y ya nos vemos la clase que viene, que eso tengo que ver si la clase práctica, si la clase de consulta la voy a dar yo, lo va a dar la profe este viernes y ya vemos cómo ponemos las clases de consulta para el examen, que es el sábado de la semana que viene. Ya tengo que coordinar yo con la profe Euge, así que en cualquier momentito lo hacemos, Euge, no te digo ahora, porque justo estoy saliendo justito para la clase siguiente. Perfecto. Aunque no, 6, 4 y cuarto. Tenemos 10 minutitos. Así que ya nos conectamos por celu. Espero que les haya gustado la clase. Espero haberles mostrado lo que es una SCADA. Y eso es lo que hay en las industrias. Lo que acaban de ver ustedes. Por un lado el PLC y por otro lado lo que es el SCADA. No hay manera de controlar un proceso si no es de ese tipo. Ok. Porque es difícil mirar el PLC en su proceso. No voy a entrar a un PLC para mirar. Tengo que mirar el SCADA. Por eso yo les digo, controlar un proceso sin SCADA es como volar un avión sin instrumento. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Y me despido ya y vamos a coordinar con la profe Euge cómo vamos a dar la clase de consulta para el examen parcial. Acá ya terminaron todas las clases y no se olviden que este sábado tienen el curso de la CIA con el profe Jorge. Un placer haber Muchas gracias, compartido profe. con Hasta ustedes. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Chao, chao. profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Adiós.